Bueno, entonces el tema que ahorita vamos a ver son las obligaciones del patrono. Como yo les decía, pues esto es fundamental. ¿En dónde se encuentran reguladas? En el artículo 61 del Código de Trabajo. Entonces, ubiquémoslo, por favor. Y si alguien puede leer, pues la primera parte del artículo 61. Antes de que alguien lo empiece a leer, estas obligaciones del patrono tienen una característica fundamental, que estas normas son imperativas. A ver, alguien que me diga qué quiere decir esto de normas imperativas. Que impone. ¿Perdón? Que impone, licenciado, que impone. Son de Sí, cumplimiento obligatorio, exactamente, son de cumplimiento obligatorio. Es decir, que el patrono no puede decir no las quiero cumplir. Eso es, digamos, todas estas obligaciones que se encuentran reguladas en el artículo 61 del Código de Trabajo son obligatorias, son preceptivas. ¿Por qué? Porque son un qué hacer para el patrono. Él no puede decir que no las quiere cumplir. ¿Y qué trae como qué consecuencia trae el incumplimiento de esto? Una sanción. Esto, pues, si se recuerdan, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ubicamos el artículo 272 antes de iniciar ya de lleno, que ahí tenemos lo que son. A ver, ¿qué les dije que colocara? El artículo 272 ya lo habíamos visto, recuérdenme. No, Lick. Va. Entonces, ahí en el artículo 172, colóquenle arriba sanciones de las faltas de trabajo. Entonces aquí tenemos reguladas la sanción. Arriba del artículo 172, coloquémosle 172, dice Lick. 272. Coloquémosle sanciones de las faltas de trabajo. Estas pues las vamos a ver aquí adelantito, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? Ahora sí, ¿qué consecuencia trae el incumplimiento de las obligaciones de los patronos que se encuentran reguladas en el artículo 61? Trae como consecuencia una sanción. Entonces, ahí en el artículo 61, hagamos la relación. Coloquémosle sanción, artículo 272, literal F. Cuando ya lo hayan hecho, me avisan. ¿Ya? No, Lick. Entonces, coloquemos a la par del artículo 61, sanción, artículo 272, literal F. Y hasta el final, pues vamos a leer esta literal, ¿verdad? Cuando ya hayamos visto cada una de las obligaciones de los patronos. ¿Ya? Ya, Lick. Bueno, alguien que me da favor de leer la literal A del artículo 61. Enviar dentro del improrrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Ahí solo Social. permítame, Juan Pablo. ¿Qué les dije yo que en la actualidad es esta dependencia administrativa correspondiente al Ministerio de Trabajo? Esto sí ya se nos había dicho. Inspección General de Trabajo. No, no es la Inspección General. A ver. ¿No la supervisión de trabajo, Lick? No, es la Dirección General de Trabajo. Okay. Ahora bien, si quieren que yo les amplíe este término de imperativo, como lo habíamos dicho, se refiere a que son de observancia obligatoria. Ahora bien, cuando hablamos que son preceptivas, ¿esto quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que debe de hacerse para cumplir la ley. Preceptiva es, para que ustedes se recuerden, que debe de hacerse para cumplir la ley. Entonces, esto se hacen para cumplir la ley.
Eso es para que ustedes lo tengan presente, ¿verdad? Que esto lo hacemos cuando hablamos de una norma preceptiva, las hacemos para cumplir la ley. O si tenían dudas acerca del significado de esas palabras. No sé si estamos bien ahí. Sí, Lick. Va. Ahora sí, pues. Continuamos con Pablo, donde nos quedamos. Ok. Directamente o por medio de las autoridades de trabajo del lugar donde se encuentra la respectiva empresa, un informe impreso que por lo menos debe contener estos datos. Va, solo Uno. permítame, Juan Pablo. Arriba de la literal A, coloquémosle informe anual. Entonces, por ejemplo, si ustedes les preguntaran ¿qué plazo se debe de enviar este informe? Eso se envía una vez al año. Y es un informe anual. Y ese es el fundamento. Ahora sí, vamos, leamos el numeral primero. 1. Egresos totales que hayan tenido por concepto de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior, con la debida separación de las salidas por jornadas ordinarias y extraordinarias. Ahí permitan. Va. La primera parte del informe que debe de tener, ustedes pusieron atención, debe de tener 3 aspectos importantes. Entonces creo que le vayan colocando números ahí. Que son en relación a los egresos, todos sabemos que son los gastos, ¿verdad? Que realiza el patrono en cuanto durante ese año, durante la gestión o movimiento de la empresa. ¿Qué es lo que debe de contener? Número 1, salarios. Entonces colóquenle 1, salarios. Número 2, bonificaciones. ¿En dónde, Lick? Disculpe. En el numeral 1, donde le dice egresos totales que hayan tenido por concepto, salarios, número 1, bonificaciones, número 2, y número 3, cualquier otra prestación económica durante el año anterior. Eso está en el artículo 272. No, eso está en el artículo 61, lo que estamos leyendo, literal A, numeral 1. Ah, perdón. Estoy en el 272. Perdón, No sé si- ¿me podría repetir el número 3? Sí, donde se indica y cualquier otra prestación económica durante el año anterior. Ese es el número 3. Entonces ahí estamos. Podría repetir, Lick, disculpe la molestia. Fíjese que me quedé atrás. ¿Qué es en el 61? Va, el artículo 61, vámonos a la ley. Arriba el artículo 61, coloquémosle en la literal A, informe anual, donde se indica dependencia administrativa correspondiente al Ministerio de Trabajo. Ahí es la Dirección General de Trabajo. Ahora bien, en el numeral primero, hace referencia a qué es lo que debe de contener el informe. En primer lugar, los egresos, que estos son los gastos, ¿verdad? Que realiza el patrono, igual otras prestaciones. Entonces, ¿qué debe de llevar? En primer lugar, ingresos totales que haya tenido por concepto de, número 1, salarios. Número 2, bonificaciones. Y número 3, cualquier otra prestación económica durante el año anterior. Ahí estamos, sí, ya estamos. Así es, licenciado. Muchas gracias. Bueno, sí, Juan Pablo, vamos con el numeral 2. 2. Nombres y apellidos de sus trabajadores con expresión de la edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que haya trabajado cada uno y el salario que individualmente les haya correspondido durante dicho año. En este numeral 2, ustedes se dan cuenta, si quieren, coloquen ahí para que se recuerden ustedes ahí a la par si tienen espacio. Datos generales de los trabajadores. Entonces, ¿qué debe de tener? Número 1, nombre y apellido de sus trabajadores. Número 2, edad aproximada. Número 3, nacionalidad. Número 4, sexo. Número 5, ocupación. Número 6, días trabajados. Y número 7, el salario que les haya correspondido durante ese año. Entonces, esto es lo que debe de contener el informe anual, que es obligación de todo patrono presentarlo, porque si no incurriría en una sanción de falta de trabajo.
Ahora bien, continuamos con el último párrafo, Juan Pablo. Muy bien. Dice, vamos a ver, aquí. Las autoridades administrativas de trabajo deben dar toda clase de facilidades para cumplir la obligación que impone este inciso, sea mandando a imprimir los formularios que estimen convenientes, auxiliando a los pequeños patronos o a los que carezcan de instrucción para llenar dichos formularios correctamente, o de alguna otra manera. Las normas de este inciso no son aplicables al servicio doméstico. Sí, va. Entonces, si se dan cuenta, si alguien tiene un empleado doméstico, no tiene la obligación de presentar este informe. Es el único, digamos, patrono que como tal no debe de presentar, en este caso, este informe anual. Si quieren, colóquele ahí para hacerle la referencia. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra regulado el trabajo doméstico? En el artículo 161. Entonces, ¿cuál es la primera obligación del patrono? Ahí dice dentro de los 2 primeros meses de cada año. Esto es un informe anual. ¿Ya? Entonces, es decir, que a más tardar, dicho informe lo debe de presentar en el mes de febrero, ¿verdad? Entonces, en el mes de febrero, a más tardar, debe de presentar este informe anual. Ahora sí, vamos con la literal B, Juan Pablo. Muy bien. Preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no están en ese caso. Vámonos ahora al artículo número 13 del Código de Trabajo y hagamos la relación con la literal B. Leamos el artículo 13 del Código de Trabajo. Leo el artículo 3, ¿sale? Adelante, si ya lo tiene ubicado. Sí. Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen, salvo lo que sobre el particular establezca leyes especiales. Entonces hagamos también la relación del artículo 13 con el artículo 61 literal B. Entonces, por ejemplo, si imagínense que ustedes les preguntaran, bueno, hábleme acerca de la obligación del patrono en relación a la igualdad o la preferencia en relación al personal guatemalteco. Dígame cuál es el porcentaje. Entonces, si ustedes les preguntaran eso, ustedes ya saben que la respuesta la van a encontrar en el artículo. En el artículo 13 del Código de Trabajo. Entonces, digamos, ¿alguien tiene una constitución a la mano? Sí. Si no mal recuerdo, ubiquemos el artículo 101. Derecho al trabajo. Sí, no sé si en ese 101 tenemos literal N. Si no es en el 101, es en el 102. En el 102 sí hay. Entonces es el 102. 102 literal N, por favor. Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, entonces no. O sensoriales. Sígalo leyendo, quiero ver si es ese. Eso es lo único que tiene la literal M. Es la literal. La N. ¿Perdón? Literal N. R. Es preferencia de los trabajadores guatemaltecos. Léala.
Referencia a los trabajadores Preferencia de los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros, en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. Bueno, entonces ahí tienen el fundamento constitucional, que si se dan cuenta también es un fundamento constitucional de que se debe dar preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros. Inclusive si ustedes tienen espacio ahí en su código, le pueden colocar, ¿verdad? Ahí en un espacito que es por lo menos el 90% deben de ser guatemaltecos y el 85% total de salarios para los guatemaltecos. Ahora bien, no obstante que existe esta prerrogativa, como todo, ¿verdad? Ustedes, hay una excepción. Y la excepción la encontramos también ahí en el artículo 13. Y esto es cuando haya escasez de guatemaltecos. Entonces, por ejemplo, ¿qué se necesita, verdad, para que suceda o para que se dé esto? Para que se dé, digamos, esta excepción. En primer lugar, pues, únicamente que haya escasez de trabajadores guatemaltecos se puede dar, si ustedes se dan cuenta, no es mucho, un 20% de trabajadores extranjeros, es decir, que solo se da aumento un 5% más. Esto siempre y cuando no haya mano de obra de guatemaltecos y no debe de exceder por más de 5 años previa autorización del Ministerio de Trabajo. Esto es donde lo encontramos aquí en el artículo 13, en la literal A. Que no lo vamos a leer porque si no, no va a dar tiempo. Usted ya me pasé, ya tengo 23 minutos. Ahora sí. Ahora bien, en cuanto, aquí ustedes me dirán, qué contradictorio. Pero léanse el último el antepenúltimo, no, el párrafo, antepenúltimo párrafo del artículo 13, por favor. Donde se indica no es aplicable. No es aplicable los dispuestos de este artículo a los gerentes directos, administradores, superintendentes y los jefes generales de las empresas. Ahí estamos. Entonces se dan cuenta. Esta excepción no aplica en qué puestos. Entonces, cuando sean directores. Los puestos de dirección y gerencia. Ajá, no aplica esta excepción. Qué ironía, ¿verdad ustedes? Pero seguro que como el código no es, o sea, no sé qué tanto tiempo tenga, pero la preparación académica también de la población guatemalteca es bastante escasa. Sí, esto lamentablemente porque no hay acceso a la educación superior, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿se nos recuerdan qué les dije yo el primer día de clases? Ustedes son afortunados de tener la posibilidad de estar en una aula universitaria. Es por eso de que yo les digo siempre de que deben ustedes de aprovechar, porque no, ustedes son un porcentaje, un pequeño porcentaje afortunados, ¿verdad? Que tienen la oportunidad de llegar a alcanzar un título universitario. Bueno, ahora sí, vámonos con la literal C del artículo 61, por favor. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Bueno, aquí, lo relacionamos, obviamente, con lo que nosotros pues ya habíamos visto en su momento, que son las causas que facultan al trabajador para dar por terminado cuando él se considera haber sido despedido de manera indirecta. Aquí relacionámoslo con el artículo 79, literal B. Hoy habíamos hecho la relación, ¿ustedes o no?
Todos teníamos, pero como Ya, Lick. Sí, ya, Lick, como el TEC. entonces ahí estábamos, ya lo habíamos visto. Vamos ahora con la literal D, por favor. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el patrón no haya convenido en que aquellos no usen la herramienta propia. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí se da una característica del contrato individual de trabajo, que aquí existe la dependencia continuada. Entonces, con lo que leí, solo dependencia continuada. Vámonos con la literal E. Proporcion- dijo Lick? Disculpe. Dependencia continuada. Gracias. Arriba del literal D, ¿verdad? O a la par de la literal D. Vámonos con la literal E, por favor. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles del trabajador cuando estos necesariamente deben mantenerse en el lugar donde se presten los servicios. En este caso, el registro de herramientas debe hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Usualmente aquí también coloquemos la dependencia continuada. Aquí también se da esa característica del contrato individual de trabajo. Ahora bien, un ejemplo práctico. Por ejemplo, si se pactó con los trabajadores que estos llevaran sus instrumentos de trabajo, después aquí como ejemplo, que fueran unos albañiles, se les debe de proporcionar un lugar seguro. ¿Para qué? Para que ellos lo guarden. Por ejemplo, ¿qué sucede? Me imagino que todos en alguna oportunidad hemos contratado los servicios de algún albañil, ¿verdad? Para que realice algún trabajo en nuestras casas. ¿Es así, verdad, o me equivoco? Sí, Lick, así es. ¿Y qué sucede cuando el albañil va a trabajar por varios días? Él lleva sus Lleva herramientas, sus ¿verdad? herramientas. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice por lo general? ¿Ustedes qué les dicen por lo general al señor? Quizás ustedes indirectamente cumplían con esta obligación. ¿Por qué? Porque ustedes quizás por consideración al albañil, porque quizás llevaba muchas herramientas y eran pesadas, usted les decía, no tenga pena, déjenlas aquí. Si mañana las va a usar para que no las ande cargando. Así Entonces, es, así es. entonces ustedes estaban aquí cumpliendo con la literal E del artículo 61. Ustedes como patronos. Sin ustedes saberlo, ¿verdad? Lo estaban cumpliendo, ¿verdad? Y se dan cuenta. Vámonos ahora con la F. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, y dar a aquellas los informes indispensables que con ese objeto les soliciten. En este caso, los patronos pueden exigir a dichas autoridades que les muestren sus respectivas credenciales. Durante el acto de inspección, los trabajadores podrán hacerse representar por uno o dos compañeros de trabajo. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? No sé si ustedes han visto que muchas veces cuando se acerca las fechas del pago del bono 14 y el aguinaldo, que por lo general, ¿qué campañas salen en redes sociales? Si ustedes recuerdan. Muchas ofertas para que se lo gasten. No me refiero a eso. Aparecen muchos speech diciendo que la gente tiene derecho a que se le dé el 50% de su bonificación antes de tal día. Pero también el Ministerio de Trabajo saca publicaciones acerca de que se van a verificar el cumplimiento de esta obligación por parte del patrono. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Parte de ese cumplimiento, en este caso de las obligaciones del patrono, es permitirle a los inspectores de trabajo, si quieren colóquenle ahí, permitir ingresos para que ustedes sepan, ¿verdad? Que cuando hablamos a las autoridades de trabajo, ahí se refiere a los inspectores de trabajo.
Pues colóquenle ahí inspectores de trabajo o permitir ingresos de inspectores, como ustedes mejor consideren. Entonces, ¿qué sucede? Que el patrono no le puede negar el ingreso a los inspectores dentro de la jornada laboral. Y debe hacerse siempre la jornada laboral y se deben acreditar con sus credenciales. El patrono en un dado momento llega un inspector y le dice, mire, vengo a verificar enséñeme la planilla. Quiero verificar si ya cumplió con la obligación de pagar el bono 14. Pues el patrono no le puede negar el ingreso, pero lo que sí le puede pedir o solicitar es que él se identifique con su credencial. Vámonos con la literal G. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado para trabajar por culpa del patrón. Entonces, ¿aquí ante qué tipo de suspensión estamos? Si se recuerdan cuando vimos las suspensiones. Temporal. ¿Y es atribuible a quién? Al patrono. Al patrono, bueno. Entonces, digamos, si surgiera la duda, ¿verdad? De que si en una empresa no puede trabajar el trabajador no puede cumplir con su función fundamental porque no tiene materia prima, no es culpa del trabajador que no pueda desempeñar sus funciones, como por ejemplo, imagínense que una persona que labora en una empresa, por ejemplo, en cargo expreso, si lo quieren ver así, y no existe un camión disponible porque todos se encuentran con alguna falla mecánica y él no puede cumplir con una repartir los productos o las citas encomiendas, el patrono tiene la obligación de pagarle esos días durante él no pueda cumplir con su función, ¿sí o no? Sí. Sí. Y aquí está el fundamento, en la literal G. Entonces, si quieren, pónganle ahí, si quieren, pago de salarios, para que ustedes sepan y hagan la referencia, ¿verdad? Eso es en la literal G. Así es, en la literal G. O el mismo caso de albañil, si no tiene usted material para que trabaje, igual le cobra el día. Sí, le tiene que usted que pagar el día porque no es culpa de él, es culpa suya, ¿verdad? O por ejemplo, si usted le dice que, o usted le pide un trabajo al albañil y él le dice que 3 días, pero al segundo día se le acaban los materiales porque fueron insuficientes y ocupa medio día del tercer día para ir a comprarlos, obviamente no va a terminar al tercer día, le va a tener que usted pagar el tiempo extra que va a utilizar él para cumplir con su obligación. Correcto. Vámonos ahora con la literal H, por favor. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares sin reducción de salario. Bueno, entonces aquí está el sustento. Nadie puede negarle a los trabajadores en tiempos de elección que no vaya a votar. Por lo general las elecciones son días domingos, ¿verdad ustedes? Pero hay personas que trabajan los días domingos y obviamente no se les puede negar ese permiso. Por ejemplo, imagínense que las trabajadoras domésticas utilizaran su día de descanso el día sábado y no el domingo. Obviamente el patrón tiene que darle permiso para que vaya a votar. Entonces, si les preguntaran, colóquenle ahí a la par si quieren voto, para que ustedes hagan la relación inmediata, ¿verdad? ¿En dónde colocamos eso, Lick? ¿Perdón? ¿En dónde colocamos votos? A la par de la literal H. Gracias. Vámonos con la literal I, por favor. Deducir el salario del trabajador, las cuotas ordinarias y extraordinarias que le correspondan pagar a su respectivo sindicato o cooperativa, siempre que lo solicite el propio interesado o la respectiva organización legalmente constituida. Ahí dejémoslo. Entonces, pues, ¿qué otra obligación tiene el patrono? Deducir la cuota sindical, la deducción de la cuota sindical. Entonces, colóquenle ahí deducción cuota sindical, a la par de la literal I. Ustedes se dan cuenta y pusieron atención. ¿Qué requisito debe de llenarse para que el patrono haga esa deducción? Y no me vaya a contestar usted, Estela, porque usted forma parte de un sindicato.
y usted lo ha de saber. Pero a ver, si prestaron atención al artículo, ¿qué requisito es indispensable para que un patrono haga la deducción de la cuota sindical? Que esté sindicalizado. Pero eso es en primer término. Pero si está sindicalizado, ¿qué se necesita para que le deduzcan esa cuota sindical de su Que salario? lo Lo soliciten. autorice el trabajador. Pero basémonos en el artículo. Comprobar su personalidad jurídica. No, ustedes pusieron atención, por eso les dije, si pusieron atención a la lectura. Siempre que lo solicite el propio interesado o la respectiva organización. Realmente para autorizar que le descuenten de su salario la cuota sindical. Parte de este sindicato es justamente eso. Es como un requisito que automáticamente tienen que dar. Se lo está descontando. El patrono se lo descuenta al trabajador. Exacto, se lo está descontando al trabajador, al patrono. Pero el patrono se lo tiene que trasladar al sindicato, me imagino, de alguna forma. Sí. Un depósito o algo así. Okay, exactamente. Una duda que tal vez. El sindicato tiene la mayoría de casos una cuenta bancaria, porque acuérdense que también el patrono le tiene que dar una cuota sindical de los ingresos. En algunas empresas lo manejan así. Sí, perdone la ignorancia, Lick, pero es que no sé nada de sindicato. No se preocupe. Pero así es como funciona. Vámonos con literal J, por favor. Procurar con todos los medios a su alcance la alfabetización de sus trabajadores que lo necesiten. Entonces coloquémosla ahí arriba a la literal J o a la par. Alfabetizar, por favor. Y hagamos la relación con el artículo 77 de la Constitución. ¿Alguien que lo lea, por favor? Artículo 77. Obligaciones de los propietarios de empresa. Los propietarios de las empresas industriales, agrícolas, pecuarias y comerciales están obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y centros culturales para sus trabajadores y población escolar. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta, es parte de las obligaciones del patrón procurar todos los medios para la alfabetización de sus trabajadores. Hay algunas empresas, inclusive, aquí en Guatemala, yo conozco una, sobre todo, que apoya a las personas a continuar con sus estudios de primaria y de educación media, inclusive algunos hasta una carrera, un bachillerato, ¿verdad? En otros casos, ¿cómo cumplen los patronos esta obligación? Por ejemplo, proporcionándole los permisos a los trabajadores para que puedan continuar con su educación. Campero lo hace. Exactamente, Pollo Campero es una de esas empresas que apoya a sus trabajadores. McDonald's también, Lick. Sí, eso les digo, hay varias que apoyan a sus trabajadores para que ellos puedan continuar con sus estudios. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí está el sustento y el fundamento del por qué lo hacen. No sé si me entienden. ¿Saben de alguna otra empresa? La Cofiño, Lick. También la Cofiño, ok. Sí, todo sí no sabía yo. Me hace un No favor siempre ahora. en la Cofiño. ¿Perdón? No siempre en la Cofiño, digo. A mí me metieron una vez en una marca. Vámonos con la literal K, por favor.
Mantener en los establecimientos comerciales o industriales donde la naturaleza del trabajo lo permita un número suficiente de sillas destinadas al descanso de los trabajadores durante el tiempo compatible de las funciones de estos. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta. ¿Qué obligación tiene el patrón? Proveer sillas. O sea, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en los centros comerciales, ¿qué es lo que pasan haciendo las empresas de seguridad? Caminando de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, es obligación del patrón proporcionarles sillas de descanso, ¿verdad? Y los penalizan si se sientan. ¿Perdón? Y los penalizan si se sientan. Pero por eso es que tienen diferentes turnos, ¿verdad? Y se van rotando. Porque obviamente tienen que, tomar su descanso, ¿verdad? Licenciado, pero turnos de 12 horas sin poderse sentar. Fíjense que le soy sincero, eso depende mucho. Y ahí le voy a decir algo. Salgo yo a defensa de los centros comerciales. ¿Y por qué? Los centros comerciales son de ellos, los trabajadores de las empresas de seguridad privada, o contratan a una empresa. Los contratos. Subcontratan. Los subcontratan. Establecen las normas de los trabajadores de las empresas, Sí, el comercio como tal o las empresas. Los dueños de las empresas. Bueno, entonces por eso decía, ahí yo exonero un poco Claro, de responsabilidad a los centros a los de comerciales. las empresas, a los patronos de esas personas. Ajá, porque ellos son los que establecen las reglas, ¿verdad? Pero obviamente la gente por la necesidad del trabajo, ¿qué le toca hacer? Aguantarse. Aguantarse, ¿qué le queda? Aguantarse a ustedes. Por eso les digo, se lo reitero, siéntense afortunados ustedes que tienen la posibilidad de llegar a ser profesionales. Y como sancarlistas, nosotros debemos de recordarnos siempre que aquella persona que no pueda pagar un abogado. Hay profesionales egresados de los bancanos que se les olvida eso. Y es algo que no se nos debe olvidar a nosotros. Porque nosotros, ustedes, en dado caso yo, mi persona, soy profesional y ustedes van a llegar a ser profesionales, ¿desde aquí? Al pueblo. Al pueblo, a los impuestos que ellos pagan. Entonces, por eso, miren, nunca se les vaya a olvidar eso. Ayudar a una persona que no tenga para pagar un abogado o asesorarle si no puede pagar un asesoramiento. Un paréntesis, ¿no? Ustedes. Lastimosamente, cuando las personas están en el poder se les olvida hasta qué universidad salieron. También hasta son capaces de vender a su propio país. Mire, sí, ahí ya depende de cada quien, pero hablando yo personalmente, yo me siento orgulloso de ser sancarlista. Siempre me he sentido orgulloso. Yo cuando puedo ayudar a alguien, lo ayudo. Cuando puedo ayudar a alguien, lo ayudo. Yo también, Lee. Sí, así ese es el pensamiento, sintámonos orgullosos de ser sancarlistas ustedes, de verdad. Sintámonos orgullosos. Ahora sí, continuamos con la literal L, por favor. Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en la finca donde trabajan la leña indispensable para su consumo doméstico, siempre que la finca de que se trate la produzca en cantidad superior a la que el patrono necesite para la atención normal de la respectiva empresa. En este caso deben cumplirse las leyes forestales y el patrono puede elegir entre dar la leña cortada o indicar a los trabajadores campesinos dónde pueden cortarla y con qué cuidados deben hacerlo a fin de evitar daños a las personas, cultivos o árboles. Entonces, miren, si se dan cuenta, este artículo es muy extenso, ¿verdad? Y a la larga, si nosotros, ¿qué pueden hacer ustedes para colocarle, ¿verdad? Para recordarse. Colóquenle ahí proporcionar leña, ahí a la par. Ustedes así ya saben si les preguntaran, ¿verdad? Esa es una de las obligaciones de los trabajadores, de los patronos, en relación a los trabajadores campesinos, es que le deben de proporcionar leña. Y de acuerdo a las leyes forestales, es decir, no. ¿Qué literal dijo, perdón? Literal L, estamos leyendo.
pero ahí serían dos, ¿verdad? Que es lo de la vivienda en la misma finca y lo de proporcionarles la No, leña. porque dice los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en la Sí finca. que estos No serían los están colonos, diciendo, ¿verdad? no están, no, ajá, ahí no está, no estamos hablando, Melvin, en relación a que sea obligación del patrón darle vivienda, sino dice los que tengan su vivienda ahí. Ah, ya, gracias. Ajá. Entonces, de igual manera, se les debe, ¿qué se les debe permitir? La leña. Acceso al agua. Y al agua. Obviamente, si son guardianes, ¿qué les tienen que dar? ¿Lugar donde vivir? También esto abarca cortar frutos y un lugar para tener sus animalitos, ¿verdad? Ustedes. Todo eso abarca esa literal. No sé si Licenciado, disculpe, en la literal K dijo que pusiéramos algo, es que me perdí por un momento. en la literal nadie les dije que pusieran nada, pero si quieren poner, colóquenle ahí para recordarse, proporcionar sillas, ¿verdad? Por si se quieren, o si les Bueno, preguntaran. y en la L, En la L, proporcionar leña. O leña, como gracias, ustedes quieran poner. gracias, muy amable. Ahora sí, vámonos con la literal M, por favor. Permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terrenos de la empresa donde trabajan que tomen de las presas, estanques, fuentes u ojos de agua la que necesiten para sus usos domésticos y los de animales que tengan, que aprovechen los pastos naturales de la finca para alimentación de los animales, que de acuerdo con el contrato de trabajo se les autorice mantener, que mantengan cerdos amarrados o enchiquerados y aves de corral dentro del recinto en que esté instalada la vivienda que se les haya suministrado en la finca, siempre que no causen daños o perjuicios dichos animales o que las autoridades de trabajo o sanitarias no dicten disposición en contrario, y que aprovechen las frutas no cultivadas que hayan en la finca de que se trate y que no acostumbre aprovechar el patrono, siempre que el trabajador se limite a recoger la cantidad que puedan consumir personalmente él y sus familiares que vivan en su compañía. Bueno, entonces aquí sí, Melvin, aquí sí nos habla cuando se trate de trabajadores campesinos, que el patrono tiene el que proporcionar vivienda en los terrenos de la empresa. Y esto también abarca para lo que hablábamos, ¿verdad? Donde vivir, comer, cortar frutos, un lugar para tener a sus animalitos. Pero digamos, ¿qué pasa si los despiden ustedes? ¿Cuál será el plazo para que ellos desalojen la vivienda? A ver, ¿qué creen ustedes? O lo dejamos para pregunta de examen. Licenciado, hay gente que se queda ahí por años. Sí, pero por ejemplo, los despidieron. ¿Cuál será el tiempo para desalojar? Imagínense usted es dueña de una gran parcela y despide a su guardián. Sí, es que ¿Cuánto tiempo le va a dar para que se vaya? yo le daría un mes. Sí, fíjese que yo tengo entendido que en algunos casos ellos pelean un pedazo de terreno dependiendo de los años que trabajen. Entonces, en algunos casos los patrones se ven obligados a darles ese pedazo de tierra donde ellos estaban viviendo. Yo no se los daría. ¿Un fundamento en qué? Exactamente, ese ¿No es el serían fundamento. 30 días? Sí, es el artículo 63 literal y como lo dijo el compañero, ahí está el plazo. ¿Literal qué? Alguien que lo lea, artículo 63 literal I. Desocupar dentro de un término de 30 días contados desde la fecha en que se termine
Sí, de nuevo trabajo antes del plazo estipulado. En este inciso, el juez de trabajo, en la forma indicada, ordenará el lanzamiento. Bueno, entonces vámonos con la literal. Entonces aquí esta cuestión de relación tanto con la literal PM, ¿verdad? Que se refiere a que él puede tomar un fruto, ¿verdad? Que se den, ¿verdad? Obviamente existirá alguna limitante en el tomar esos frutos. ¿O no consideran ustedes que no existen ninguna limitante? Solo las que consuma su familia y él, no para venta, digamos. Exactamente, sí, porque imagínense si el de los frutos se dedicara a la venta, comercialización de esos frutos, ¿qué va a pasar? Como una competencia. O sea, Exactamente. Bueno, entonces ahora que si ustedes se dan cuenta, ahora si se dan cuenta, continúa la literal ñ, ¿verdad? Sí. Estamos, pero aquí sucede algo. En la literal ñ, todas las licencias con goce de salario. No está establecido. Solo si se dan cuenta, la literal ñ inicia a conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos. Colóquenle ahí arriba en grande, licencias con goce de salario. Licenciado, Entonces aquí están perdone, en los dos anteriores no colocamos nada, en el M y en el N. En el N sí, en el M sí les dije que hicieron la relación del artículo 63 con la literal I. Ah, eso sí, pero adicional nada de título. No, solo si ustedes quieren ponerle utilización de agua, animales y frutos, si ustedes quieren colocarle. Solo como referencia para que ustedes se recuerden, ¿verdad? Lo siguiente que dijo que colocáramos, ¿en qué literal es? En la literal ñ, colóquenle I en grande, licencias con goce de salario. Entonces aquí estamos con las licencias ahora con goce de salario. Aquí está el fundamento de esas licencias. Que por lo general, la literal ñ nos sirve de sustento para, o que toman de base las licencias reguladas en esta literal y en todo lo que sigue, en todos los numerales de la misma, ¿para qué? Para sustento para la elaboración de los reglamentos interiores de trabajo y los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Entonces, ahora sí, ya le colocaron licencias con goce de salario. Sí. Alguien que me haga favor, pues. Empecemos con la literal ñ y numeral 1, por favor. Cuando ocurriera el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual Pero no me leyó el contenido de la literal ñ. conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos. Cuando ocurriera el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unida de hecho, el trabajador, o de los padres o hijo, 3 días. Entonces, la primera licencia que tenemos con goce de salario es por fallecimiento. Entonces, coloquémosle ahí fallecimiento. Entonces, la primera licencia es por el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la que está unida de hecho, o bien por fallecimiento de los padres o de algún hijo. Son 3 días de licencia con goce de sueldo. Vamos con el número 2. Cuando contrajera matrimonio, 5 días. Entonces, la segunda licencia es por matrimonio. Así que coloquémosle ahí arriba matrimonio. Entonces, la segunda licencia por 5 días es por matrimonio. Qué irónico, ¿verdad? Ustedes dan más días por contraer matrimonio que por el fallecimiento de un ser cercano, ¿verdad? Lo que debería ser al revés, ¿no creen ustedes? Es para disfrutar la luna de miel. Sí, Han de dar más para los otros. a la gran picha.
Bueno, vamos con el número 3. Por nacimiento de hijo, 2 días. Entonces, esta licencia, ¿quién aplica? ¿Ustedes? Padre. El padre, va. Entonces, coloquémoslo ahí, va. Padre, ¿verdad? Porque obviamente la mamá es un periodo mucho más amplio, ¿no? El nacimiento, ¿no? 2 días. Esto aplica a los hombres, ¿verdad? Vamos con el número 4, por favor. Cuando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias y haya indicado que estos serán también retribuidos. Entonces, al 4, pues ahí queda abierto. Ya queda a discreción, ¿verdad? A discreción de quién, del patrono, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, mire, me permite también sacar mi DPI, va. Entonces le daba, váyase 3 horas, por ejemplo. Recapitulando, o si quieren, el único requisito para que se den estas licencias es que se debe dar un aviso previo, obviamente. Obviamente no por esta, ¿verdad? Ustedes, por fallecimiento, ¿verdad? Que esto es algo imprevisto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para contraer matrimonio, sí, por el nacimiento también. Obviamente, por cualquier otro permiso, pues de igual manera. Vamos con el número 5. Para responder a citaciones judiciales por el tiempo que tome la comparecencia y siempre que no exceda de medio día dentro de la jurisdicción y un día fuera del departamento de que se trate. Bueno, entonces, en el caso de citaciones judiciales, el permiso autorizado, el máximo del permiso es mediodía, si es aquí dentro de la jurisdicción o en la capital, si usted lo quiere ver así, y de un día si es fuera del departamento donde está desempeñando sus funciones. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda? Claros. Sí, Alguien. sí. Va, vámonos con el número 6, por favor. Por desempeño de una función sindical siempre que ésta se limite a los miembros del comité ejecutivo y no exceda de 6 días en el mismo mes calendario para cada uno de ellos. No obstante lo anterior, el patrono deberá conceder licencias sin goce de salario a los miembros del referido comité ejecutivo que así lo soliciten, por el tiempo necesario para atender las atribuciones de su cargo. Ok, bueno, entonces ustedes se dan cuenta, por ser miembro del comité ejecutivo de un sindicato, le pueden dar 6 días al mes, todos los meses. Y esta licencia es con goce de salario. Y los días adicionales que quiera, en este caso el que es miembro de un sindicato, puede ser una licencia sin goce de salario. Entonces, vámonos al artículo 223 de la Constitución. Si alguien lo puede leer, por favor. Una consultita, Lick, pero eso sí aplica exclusivamente para los miembros del comité ejecutivo, ¿verdad? Sí, solo para los miembros del comité ¿Y ejecutivo. para los sindicalizados normales, digamos? No. Imagínense, si no toda la gente se sindicalizaría. Pero yo he escuchado, es que he escuchado, Lick, que a veces piden permisos como para ir a reuniones o a asambleas. Ah, sí, por ejemplo, si hacen alguna asamblea ordinaria, alguna asamblea extraordinaria, o por ejemplo, si se va a elegir al nuevo comité ejecutivo del sindicato, obviamente Sí, tienen que solicitar permiso. Pero, ¿perdón? Y sí se los autorizan con goce de salario, porque a veces Ah, salen, sí, se los tienen que autorizar con goce de salario. Depende de si hay secciones que van solamente las seccionales del sindicato y aparte es el comité ejecutivo. Sí. Bueno, no sé si leyeron el artículo 223, disculpen. Limitaciones en las fajas fronterizas. Es el artículo, perdón, 123 es, disculpo. 123, perdón. De la Constitución. Artículo 123. Limitaciones en las fajas fronterizas. Ese es el 223. Perdón, va. 223. Es el 223. Sí, era el 223. Libertad de Léelo. formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Ajá. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y ley determinen.
todo lo relativo al ejercicio del sufragio de los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Una vez la convocatoria a elecciones queda prohibido al presidente de la República o a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto a obras y actividades realizadas. Ok, va. Entonces, ahí llega la relación. Vámonos ahora con el número 7. Número 7. En todos los demás casos específicamente provistos en convenio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Entonces aquí ya queda abierto y se circunscribe específicamente a los previstos en qué, en un convenio, en un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Por ejemplo, ¿qué sucede? Puede ser algún otro tipo de licencia. Por ejemplo, cuando es el aniversario, pongamos el ejemplo de una institución pública. Cuando es el aniversario de una institución pública, ¿qué pasa por lo general? No llegan a trabajar los colaboradores de esa institución, ¿verdad? Ahí tienen una licencia con goce de salario porque está establecida en el pacto colectivo. Ahora bien, ¿qué pasa con este caso que yo les puse aquí? Imagínense, un trabajador se le muere. ¿Qué pasa si un trabajador se le muere a alguien en fin de semana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, por ejemplo, se murió sábado a la 1 de la mañana? ¿Qué pasa con esos días? ¿Cuándo empieza a correr el plazo? Pues el plazo empieza a correr el primer día que hubiera tenido que ir a trabajar esta persona. Esto quiere decir que cuando empieza a correr el plazo, el día lunes, ¿verdad? ¿Y si trabajara sábado, Lee? Pero esto es, por ejemplo, por ejemplo, si trabajara sábado a mediodía, hasta mediodía, que la persona, el trabajador se muriera 3 de la tarde. Entonces empieza a correr siempre también el día lunes. Esto se hace para proteger al trabajador. ¿En qué sentido? Que si no, ¿qué va a pasar? ¿O qué va a hacer el patrón? Le va a descontar el séptimo, ¿verdad? Lo que hablábamos una vez. Es una muy mala práctica realizada por algunos patronos. Bueno, entonces, estas son las obligaciones de los patronos. Vimos también las licencias, y leí las licencias con goce de trabajo, con goce de salario, perdón. ¿Tienen alguna duda? Entonces, miren, pues, consejo, era lo que yo les hablaba al inicio. El día del examen vamos a tener un montón. Sí, y nos cuento. Fíjense que ustedes se dan cuenta, por eso yo les hablaba al inicio, las obligaciones de los patronos es fundamental para un laborista que lo sepa. ¿Y por qué? Esto porque si va a cumplir la función de asesorar a un patrono, esto lo tiene que tener en la punta de la lengua, o digamos, lo tiene que tener muy presente para evitar que el trabajador, que el patrono cometa una falta de trabajo. Pero de igual manera, en este caso también es fundamental que alguien que se dedique a la ayuda de algún trabajador que va a iniciar algún juicio ordinario laboral también. ¿Por qué? Porque el tener conocimiento de estas obligaciones del patrono le va a facilitar mucho en el momento de la elaboración de su demanda. Y se dan cuenta de la importancia del por qué es necesario comprender y saber estas obligaciones de los patronos. Que imagínense que ustedes fueran asesor de un patrono y comete alguna ilegalidad o incumple con alguna de sus obligaciones y ustedes no le dan un buen asesoramiento, ¿qué es lo que va a dar como resultado? ¿O qué consecuencias va a traer? A ver. Multas, sanciones. Y es que ustedes se van a quedar sin trabajo, que es lo más importante. Entonces, si se dan cuenta del porqué de la importancia, ¿verdad? ¿Dudas? ¿No? Si se dan cuenta, el examen va a ir bien cargadito ustedes. Vamos a ver cómo lo hacemos.
Si les Con la pongo mano en la casos, conciencia, Lick. casos y me preguntan, ¿verdad? Ustedes. Pero miren, los generales no salieron tan mal. Como unos 5 o 6, ¿verdad? Que no sé qué pasó. Si de verdad se confiaron o no estudiaron, no sé. Bueno. Vamos a ver ahora las faltas de trabajo. Ya lo habíamos visto al inicio del día de hoy, ¿verdad? Vámonos al artículo 269. Si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. Artículo 269. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión que se cometan contra las disposiciones de este código o de las demás leyes de trabajo o de previsión social, si están sancionadas con multa. Ahí dejemos. Va, miren, pues. Colóquenle ahí arriba faltas de trabajo y previsión social, porque ese es el nombre correcto, ¿verdad? Faltas de trabajo y previsión social. No sé si su código tiene algún espacito ustedes para que le coloquen ahí la definición de una falta de trabajo y previsión social. ¿Tiene espacio? Sí, va, entonces, miren, pues colóquenle ahí la definición de la letra continua. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones por acción u omisión que se cometen contra las disposiciones del Código de Trabajo. Más despacio, sí, por favor. ¿Cómo dijo Luis? Disculpe. Nos quedamos. Las faltas de trabajo y previsión social son infracciones por acción u omisión que se cometen contra las disposiciones del Código de Trabajo o demás leyes de trabajo y previsión social. ¿Ya? Ahora sí, ¿quién me está ayudando a leer? Que continúe con la lectura, por favor. Vencido el plazo sin que se hubiere hecho efectiva la sanción para hacer efectivo el cobro a solicitud de parte, se seguirá el procedimiento que señalan los artículos del 426 al 428, inclusive de este. La autoridad que haya impuesto la sanción deberá proceder inmediatamente a promover su cobro y ejecución de conformidad con el procedimiento que señalan los artículos 426 al 28 de este código. Bueno, entonces el trámite lo encontramos del artículo 426 al 428, que ustedes me van a disculpar, pero ese no se los voy a explicar porque se los tienen que dar en su curso de procesal laboral, ¿verdad? Y si no me va a dar mucho tiempo. Ahora bien, bueno, entonces, miren, pues anteriormente las faltas de trabajo, anteriormente, ¿verdad? Eran determinadas por la Inspección General de Trabajo, anteriormente, ¿verdad? Pero y se va a través del procedimiento administrativo. Y la Inspección General del Trabajo imponía la multa y que hacía el patrón, pues la pagaba, ¿verdad? Los fondos iban destinados al Ministerio del Trabajo. Esto fue declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque obviamente quienes administran la justicia, los tribunales, ¿verdad? Según la Constitución. Entonces actualmente las faltas, ¿cómo se llevan? Como sindicativo, a través de los juzgados de trabajo y previsión social, y se tramitan a través de un incidente. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento de esto? Esta resolución dentro del expediente 898-2001 de la Corte de Constitucionalidad, que recomendó que
eran los juzgados de trabajo y previsión social quienes debía de promover falta de trabajo y obviamente ese ser indicaba que el dinero no iba al Ministerio de Trabajo, sino al organismo judicial. El trámite de incidente, pues, todavía no, ustedes no han visto procesal civil y mercantil, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? Aún no. Pero la ley del organismo judicial sí ya la vieron. ¿O no? Sí. Todavía. Entonces ahí encontramos el trámite del incidente, ¿verdad? El trámite de incidente son 2 días de audiencia a los interesados, 15 días para prueba y 8 días para resolver ese incidente. Entonces el listado de faltas y multas lo encontramos en el artículo 272 del Código de Trabajo. Son las 8 y 12. Si quieren, este tema, digamos, si quieren lo empezamos a ver de un... Bueno, no, porque no lo tengo aquí en diapositiva, sino mala onda, porque les voy a preguntar esto en el examen y no vamos a ver. Ahí lo vamos a trabajar más adelante. Ayer. Muchas ¿O quieren que lo trabajemos en diapositiva? ¿Y viste la mayoría? Sí, sería bueno. La próxima, Lick, porque si tenemos bastante contenido, si pudiera mejor refrescar lo que ya tenemos para el examen. Bueno, entonces ahora vamos. Como patrón no tiene sus obligaciones, asimismo el trabajador también tiene sus obligaciones. ¿Y qué pasa si el trabajador no cumple con estas obligaciones? El fundamento de las obligaciones de los trabajadores las encontramos en el artículo 63. Si el trabajador no cumple con cualquiera de esas obligaciones, ¿qué pasa? El patrón no lo podrá despedir. No, a menos que la ley especifique cierto inciso como causa de despido justificada. Por ejemplo, el caso de revelar un secreto de producción. Obviamente ahí es como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ahí incurre en una falta de trabajo y obviamente el patrón no tiene la posibilidad de despedir al trabajador con justa causa, ¿verdad? Dar por finalizado el contrato individual de trabajo. Entonces el trabajador que incurre en una falta de trabajo se le puede imponer una multa también cuando no cumpla con cualquiera de estas obligaciones. Obviamente hay excepciones, ¿verdad? Y sería una preceptiva no prevista. Por ejemplo, en la literal G del artículo 162, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora sí, pues, empecemos, pues. Alguien que me haga favor de leer el artículo 63. Artículo 63. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores a desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante o cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al trabajo. Ok, bueno, entonces aquí sabemos que están todas las obligaciones de los trabajadores. Ahora bien, vámonos con la literal A, por favor. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al trabajo. Entonces aquí tenemos una dirección inmediata y delegada. Coloquemos dirección inmediata y delegada. Entonces, aquí en términos generales, ¿qué es? Cumplir con su función fundamental, ¿verdad? Aquí se entrelaza todo el contexto, ¿verdad? En la literal A, que aquí el trabajador debe de cumplir con la función, ¿verdad? Para la cual lo han contratado. Entonces, deber de obediencia a las órdenes dadas por el patrón. Vámonos con la literal B, por favor. Ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Aquí tenemos la ejecución del trabajo. Esta es la segunda obligación del trabajador. Vamos con la literal C. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar un buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo. Es entendido que no son responsables por el deterioro normal ni por el que se ocasione por
retraso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. A ver, ¿qué ejemplo se les ocurre aquí en esta literal? Una inundación. No, porque aquí dice restituir al patrono los materiales usados. ¿Perdón? Porque usted se las lleva, ¿no? Y no las devuelva, ¿va? Que imprima ahí, que imprima Sí. los trabajos de la U. Ah, bueno, y ustedes hacen eso, ¿no? A ver, ¿hacen eso o no lo hacen? De A vez en ver. cuando. Ah, bueno, miren, De vez en ahí, ahí ustedes están incumpliendo con las normas. Vamos con la, o por ejemplo, que utilicen la computadora con otros fines para los que no son. O la gasolina. Ajá, también. O utilicen el vehículo del trabajo para otra finalidad. Bueno, vamos con la literal D. Observar buenas costumbres durante el trabajo. Ah, pues esto es entendible, ¿verdad? Es decir, lo que veíamos, ¿verdad? Que no le puede faltar el respeto a su patrón, golpearlo. Vamos con el literal E. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro sin derecho a remuneración adicional. Sí, va. Entonces aquí, ¿en qué consiste? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder si existe un siniestro, un riesgo inminente? Y por ejemplo, se necesite, por ejemplo, hay un terremoto, un incendio en el lugar de trabajo y se le solicita ayuda para quitar los escombros o sacar la maquinaria. Por ejemplo, aquí el trabajador va a cumplir su función ¿sin qué? Sin remuneración. ¿Ya? Entonces ahí el patrón no tiene la obligación de pagarle el salario en un caso que suceda o que se dé una situación de este tipo. Y inclusive el trabajador no se puede negar, ¿verdad? A decir. Pero, por ejemplo, vámonos al caso del artículo 121, segundo párrafo. Alguien que lo lea. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables solo a él cometidos durante la jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia de su falta de actividad durante la tal jornada, siempre que esto último le sea imputable. Ah, bueno. Entonces, aquí hagan la relación de la literal E con el artículo 121, segundo párrafo. Qué bonito sería, ¿no? Que no trabajé en todo el día y faltando una hora me pongo a trabajar y me quedo trabajar más tiempo de mi jornada laboral, ¿verdad? Y que yo pretenda que el patrono me pague ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué lo dijo? 121, segundo párrafo. Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional contagiosa o incurable, o a petición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con cualquier motivo. Ah, bueno, entonces también es obligación del trabajador esto. Por lo general ahora la mayoría de empresas que hacen solicitan eso, ¿no? Que se sometan a algún reconocimiento médico antes de entrar al trabajo, ¿verdad? ¿Qué ejemplo me pueden dar de alguna enfermedad profesional? Solo enfermedad profesional, no con un hospitaliza o incurable.
estrés. Exactamente. Ustedes me díganme que están enfermos. Estoy enfermo, tengo una enfermedad profesional. Vamos con el literal G. Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos cuya elaboración concurran directa o indirectamente con tanta más fidelidad, cuanto más alto sea el cargo del trabajador, o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. Ok, entonces ahí tenemos la obligación de ¿qué? Guardar secretos de producción. Por ejemplo, los que trabajan, ejemplos de grandes rasgos, que trabajan en la coca, o ustedes, que tienen acceso a la fórmula. O restaurante. Ajá, exactamente. Que me vaya uno de mis 3 meses a trabajar a Pueblo Campero, ¿verdad? Ustedes. Después yo pongo mi localito en mi casa, utilizando la receta de ellos. Vamos con la literal H. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabaje. Pues aquí, que se les viene a mente el ejemplo que ya habíamos visto. ¿En quién aplicaría? ¿Qué tipo de trabajo? Ejemplo les puse. De la Coca-Cola. Perdón, no escuché. Dijo el de la Coca-Cola, dijo. No, en la construcción. En la construcción. Yo tenía que guardar las medidas preventivas, ¿verdad? Por ejemplo, esa obligación de utilizar casco y chaleco reflector, lo tienen que hacer. Y la última que ya la habíamos visto, que la literal I, que era la de la desocupación de la vivienda, ¿verdad? Entonces, miren, aquí en esta literal I es donde muchos estudiantes se equivocan. Porque ¿qué es lo que nos viene a la mente rápido? Cuando nos hablan de desocupar un inmueble, pues decimos un juicio sumario de desahucio. Y aquí es donde muchos contestan mal, y no, es a través de un incidente de lanzamiento. Es una pregunta de privado. Y entonces, con esto terminamos las obligaciones de los trabajadores. Hasta aquí llegará para el examen. ¿Cuándo tenemos el examen ustedes? Miércoles. El miércoles. Bueno, si quieren, dejémoslo aquí para que la clase de lunes ya no entre en el segundo parcial. ¿Les parece? El lunes. ¿Tenemos clases con usted? Sí, tenemos clases. No, perdón. El lunes no va. El lunes tienen parcial. No, entonces no. Yo hablando con fotos. No. El lunes no tenemos, tienen razón, no tenemos clases. Yo les quería dar clases. No, solo tienen su parcial. Entonces, vamos hasta